buen día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Qué alegría el hecho de saber que hemos llegado al último día del mes de enero, hoy miércoles 31. Y vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos, estando en el capítulo 10, versículos 46 al 52, llevando por título, Orando por misericordia. Así dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, orando por misericordia. El día de hoy llegamos a la culminación del capítulo 10 y tenemos este otro relato. Marcos nos muestra cómo el Señor sana a dos ciegos. Este es el segundo, Bartimeo, hijo de Timeo. Entonces, vamos a analizar dos puntos que son muy importantes y deseando que sean confortantes para cada uno de nosotros. El primero es un clamor entendido. Versículo 46 nos dice que en Jericó, que venían saliendo de Jericó. Algunos comentaristas dicen que estaban saliendo de las murallas que conformaban parte de la vieja ciudad y que estaban entrando a la nueva ciudad, a lo que conformaba parte de la nueva ciudad, como que había esta división dentro de la misma, pero era el mismo Jericó. Entonces, dice que venía saliendo y que había una persona que era ciego, que era Bartimeo, hijo de Timeo. Ah, Hace aquí una aclaración, hijo de Timeo, en el sentido de que ciertamente era hijo de Timeo, pero esta era la definición de su nombre. Bar significa hijo, Timeo, el nombre de su papá, hijo de Timeo. Entonces, esa es la definición de su nombre. Y su nombre era hijo de Timeo. De acuerdo a su idioma, Bartimeo. Dice que él estaba sentado junto al camino mendigando. Las personas generalmente que están necesitadas llegan a esta condición y empiezan a estar por los caminos para solicitar recibir algún sustento. Recordemos el suceso de Hechos 3 cuando en la entrada de la puerta, una de las tantas puertas que tenía el templo, la puerta llamada Hermosa, había una persona cojo que lo llegaban a poner ahí. ¿Para qué? Para que solicitara limosnas. Es la misma situación. En este mismo trayecto del camino, él estaba solicitando limosna, él estaba mendigando que se le diese algo. Pero veamos algo interesante, el versículo 47. Dice que oyendo que era Jesús Nazareno, en este momento ya nos encontramos en el último momento del ministerio del Señor Jesús. Recordemos que fueron 3 años y en el primer año no hizo muchos milagros. ¿Para qué? Para que no se adelantase los tiempos, para pasar por desapercibido. Pero mientras fue pasando el tiempo, incrementó su fama a tal grado que decían Jesús Nazareno e identificaban que se refería a Jesús que estaba predicando, que lo identificaban como un profeta, como Elías, como Juan el Bautista, y etcétera, etcétera. Entonces, la fama de Jesús era tanta que ya identificaba de quién se hablaba, la enseñanza de alguien que venía un tanto revolucionario, diferente a los fariseos. Entonces, él empezó a gritar, él empezó a dar voces y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Recordemos que a Jesús lo seguía una multitud, lo seguían muchas personas. Entonces, para ese momento, él tenía que hacerse notar. E inclusive, cuando nosotros nos encontramos con alguna persona o vemos a una persona en el centro, en algún lugar concurrido, y le queremos hacer notar que estamos ahí, ya sea que le llamemos, pero la antigua era gritarle, pero luego no nos escuchaban.
Entonces, esa persona debía de estar gritando con todas sus fuerzas. ¿Para qué? Para que Jesús lo notara. Y el versículo 48 dice que muchos lo reprendían, muchos lo mandaban a callar, que dejara de molestar. Incluso podrían haber dicho, deja de molestar a Jesús, cállate. Pero él clamaba, él seguía gritando, él decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero veamos algo muy interesante. A pesar de estar ciego, él reconocía que Jesús es el Mesías. Porque le dicen dos veces, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Todos sabían que el Mesías iba a ser descendiente de David. De la misma línea, del mismo linaje de David, se iba a levantar el Mesías. Y de esta manera estaba diciendo, Hijo de David, tú que eres el Mesías, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba reconociendo, le estaba diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Clamaba por misericordia, ten compasión de mi situación, por favor. Y generalmente nosotros nos encontramos en diversas situaciones, en diversos problemas, en diversas adversidades, y nosotros oramos, señores que yo quiero esto, señores que yo necesito esto, señores que aquello. Pero debemos preguntarnos, ¿estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Y generalmente cuando no se dan las situaciones, nos sentimos impotentes, nos sentimos que Dios no nos respondió, nos sentimos que el mundo se está viniendo encima, que todo está saliendo mejor para otras personas, pero estamos clamando de acuerdo a la misericordia del Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios, y es cuando nosotros debemos de evaluarnos. Y Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El hecho la situación de pedir lo que sea tiene que ver porque entendemos que conocemos la voluntad de Dios. Dice, si permanecen en mí, permanecer en la palabra, permanecer en el Señor, permanecer en el camino, y dice, y mis palabras permanecen en vosotros. El hecho de que no, las palabras de Jesús, así como veíamos, el corazón de los discípulos, el corazón de Jesús era diferente porque el Señor estaba viendo las cosas, dice, estaba buscando las cosas de arriba, de acuerdo a la voluntad de Dios, y los discípulos estaban buscando su propia voluntad. Entonces nosotros debemos de pedir de acuerdo a la voluntad del Señor, debemos de clamar de acuerdo a la voluntad de Dios. No se trata acá del que grite más, es el que el Señor va a escuchar más. No, ese es un ejemplo, un caso aislado que sucedió en el ministerio del Señor, sino lo que nos está enseñando es esa persistencia. Como la mujer que iba con el juez injusto, que iba constante y constante, y dice, ¿cuánto más el Padre no les va a conceder a sus hijos? El Señor es justo, el Señor no es injusto, el Señor es misericordioso, pero lo que busca es que nosotros tengamos fe. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Ten confianza. El versículo 49. Entonces Jesús se detuvo, mandó a llamarle e inclusive suponemos, inferimos que mandó a callar a los que estaban diciendo, a los que estaban reprendiendo a Bartimeo. Y dice que mandó a llamar. Y posiblemente se acercaron los discípulos para guiarlo y le dijeron, ten confianza, ten ánimo, levántate. Él te está llamando, te está llamando. El Señor tiene misericordia de nosotros. Al depositar nuestra fe en Jesús, debemos de confiar en su obra soberana, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sustento. Entonces sabemos que venimos a la fuente verdadera y el Señor va a llamarnos ¿cómo? A través de la palabra. A través de la palabra tenemos nuestro sustento, nuestra guía, nuestra fortaleza, y es lo que nos ayuda. Versículo 50 nos dice que él arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Quizá la capa era lo único que él tenía, quizá, no estoy diciendo que era lo único que tenía, quizá la capa era lo único que tenía. Entonces, vemos aquí una contraposición. Vimos el relato del joven rico. El joven rico, el Señor le dijo, toma tu cruz, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Nada más. ¿Por qué? Porque conocía el corazón del joven rico. Entonces, aquí el Señor le dijo, te llama, el Señor lo llamó. Y aquí vemos que él arrojó su capa, arrojó lo único que tenía y se acercó al Señor. Una
una actitud diferente. El entender en que nuestra confianza no debe estar en aferrarnos a lo que nosotros tenemos acá. Ciertamente el Señor va a permitir bendición en nuestras vidas a través de nuestros trabajos, a través de nuestras actividades, y eso es algo que nos va a ayudar en nuestro día a día. Pero nuestra confianza no debe estar en lo material, en lo que recibimos materialmente, sino que nuestra confianza debe estar completamente en la palabra. Y el versículo 51 dice que el Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Pueden decir algunos: ¿acaso Jesús no sabía? ¿Acaso Jesús no le estaba viendo? Pero recordemos también que el Señor se encontraba rodeado de una multitud que lo seguía. ¿Por qué? Porque el Señor iba camino a Jericó. Y recordemos que muchas personas solamente se acercaban para recibir sanidad. Querían tocar a Jesús, querían preguntarle, querían conocerlo, tenían curiosidad. Entonces, ¿para qué las personas para que las personas vieran, para que la multitud creyera, para que la fe de la multitud y la fe de Bartimeo se acrecentara? Le preguntó: ¿qué quieres? Porque algunas personas seguían escépticas. Habían escuchado a Jesús, habían visto a Jesús, pero seguían sin creer. Entonces le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y el versículo 52 nos dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Jesús tiene misericordia de cada uno. Y Él tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. Lo más importante es tener fe en la obra salvífica que hay en Jesús. Recordemos el caso anterior. El caso anterior lo que hace fue que escupió. ¿Para qué? Para que la persona sintiera que iba a a pasar algo en sus ojos. Y solo, y ya. De manera que fue diferente. Y aquí le preguntó nada más y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Lo más importante no es recibir nuestro milagro, recibir que se solucione nuestra situación, estar bien económicamente o estar en las perfectas condiciones, sino que creamos verdaderamente en la obra de Jesús. Nuestra fe debe estar en la obra salvífica que recibimos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Entonces, ¿qué aprendemos? La última parte de este versículo es determinante. Dice: y seguía a Jesús en el camino. Entendió que Jesús era hijo de Dios antes de recibir algo. Llegó con fe. Él entendía, su clamor estaba bien direccionado hacia la persona correcta. Y después tuvo completa confianza. No sé qué situación estés pasando, no sé qué adversidad estés pasando, pero te invito, te animo a que confiemos en Jesús, a que confiemos en su obra. Hemos depositado nuestra fe, hemos creído, hemos confesado y hemos predicado hacia los demás que Jesús es nuestro Salvador. Confiamos en el Señor. Te invito a que oremos todos los días, a que oremos confiadamente, que el Señor va a responder propicio en nuestras oraciones. Pero, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, permanezcamos en la palabra, persistamos en la enseñanza bíblica, porque debe ser nuestro sustento. Amado hermano, amado escucha del devocional, oro por ti, oro por cada uno de ustedes para que el Señor nos ayude a entender que necesitamos de Él y que nos ayude a direccionar. Orando por misericordia y que el Señor se glorifique en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias por habernos acompañado en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que puedan compartir estos videos para que pueda la palabra del Señor alcanzar a más personas. Y Dios les bendiga.